La época victoriana corresponde al largo reinado de la reina Victoria en el Reino Unido, que fue desde 1837 hasta su muerte en 1901. Fue un periodo de enorme transformación política, social, económica y cultural, marcado por la revolución industrial, crecimiento de fábricas, ferrocarriles y tecnología. Expansión imperial. El Imperio Británico se convirtió en la potencia dominante del mundo, ya que fue la primera nación en crear como la revolución industrial. Cambios sociales, la urbanización masiva y el crecimiento de clases sociales medias y bajas. Reformas legales y políticas, amplificación del voto masculino y cambios laborales. Este largo periodo está asociado tanto con logros tecnológicos y científicos como extremas contradicciones sociales, riqueza moral puritana y una miseria urbana profunda que existieron simultáneamente. La sociedad victoriana tenía una estructura muy jerarquizada. La clase alta era con aristócratas tradicionales, una aristocracia tradicional con enormes propiedades y poder político. Muy poco porcentaje de la población, pero controlaba la política, el ejército y la iglesia, como normalmente se pasaba en esa época y anteriormente. Vivían en grandes casas en Londres o en campiñas. Comerciantes, clase media y burguesía. Comerciantes profesionales, pequeños empresarios. La burguesía y la clase media eran etiquetas muy valoradas. Consideraban su estatus como mérito propio, habiendo una alta burguesía y baja burguesía que a veces tenían hasta más poder de dinero que algunos nobles. Tenían más acceso a educación, servicios y vida cultural. Clase trabajadores pobres. La mayoría de la población vivía en pobreza o cercanía a ella, el 85% de la población en ese momento. Trabajan en fábricas, minas, servicios domésticos, empleados precarios, como la Trabajan, muchos vivían en barrios hacinados con mala higiene y sin acceso a servicios de salud. Esta brecha de clases es enorme, desde la opulencia aristocrática hasta la miseria extrema en los barrios como Whitechapel en Londres. Ciencia, tecnología y contradicciones culturales, ya que era como que muy diferente. La era victoriana fue un momento de gran avance científico y tecnológico. Los avances fueron desde ferrocarriles y el telégrafo que conectaban grandes distancias, la anestesia y prácticas antisépticas modernas se empezaron a desarrollar en medicina, la producción industrial aumentó y la explotación global. Pero al mismo tiempo hubo un choque entre la ciencia y lo sobrenatural. Aunque surgió el método científico moderno, muchas personas, incluso de clases altas, se interesaban por el espiritismo, ocultismo, creencias paranormales. Por ejemplo, era muy común ir a mediums para hablar con familiares fallecidos. Existieron organizaciones dedicadas a estudiar fenómenos no explicados científicamente, como el Ghost Club, fundado en Londres en 1862, y la Society for Psychical Research en 1882, que buscaban dar un enfoque científico a experiencias sobrenaturales. Escritores e intelectuales famosos participaron en estas exploraciones que hoy parecen contradictorias con la ciencia moderna. Por ejemplo, Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, empleado de la lógica deductiva y de la ciencia, también sostuvo firmemente creencias en lo psíquico y lo espiritual, como en la existencia de hadas y mediums. Esto muestra cómo el racionalismo coexistió con lo irracional en el mismo periodo cultural. En 1888, una serie de asesinatos brutales en el barrio pobre de Whitechapel, en Londres, conmocionó a toda la sociedad victoriana. El asesino nunca fue capturado y se conoce como el Jack el Destripador, ya que él mismo se llamó así en una carta que envió la policía. Hay 5 víctimas confirmadas por la policía: Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Strides, Catherine Edwards, y Mary Jane Kelly. Estas mujeres eran en su mayoría de clases trabajadoras o sin recursos, lo que se refleja como el contexto social y la desigualdad influyó en el caso.
Aunque nunca se probó cuál fue la identidad real, las teorías sospechan y sospechosos más discutidos influyen figuras como un médico cirujano por la precisión de los... Eso. Sir William Whittingall, doctor real, un hombre con posibles vínculos aristócratas o políticos, un artista trabajador manual conocido, o también se vio la teoría de que fuese un carnicero, por también los cosas, así que él hacía el cuerpo, también puede ser un carnicero porque por eso que podría trabajar con carne, y tiene que hacer eso. La falta de pruebas forenses y métodos policiales limitados hicieron que el caso se convirtiera en uno de los mayores misterios de crimen sin resolver en la historia moderna, además que se solamente sabe de 5 confirmadas por, creo que él las confirma en una carta, y después directamente desaparece. No hay más pruebas, no se sabe nada más. La prensa sensacionalista de la época, impregnada de prejuicios machistas, muchas veces culpó a las víctimas, lo que distorsionó la percepción pública tanto entonces como ahora. Ahora, cambiando totalmente de tema, la moda en la época victoriana fue sumamente elaborada, especialmente para las mujeres, ya que la moda siempre fue un poco más femenina, con características que implicaban riesgos para la salud. Por ejemplo, corsets muy ajustados deformaban las costillas y algunos órganos, dificultaban la respiración y causaban problemas internos si se usaban demasiado. Faldas amplias y múltiples capas de tela. Sombreros grandes con adornos que a veces incorporar metales pesados. Maquillaje y belleza tóxica. Aunque el uso abierto del maquillaje se veía como algo inmoral y asociado con mujeres de reputación cuestionable, o sea, muchas mujeres lo usaban en secreto. Los productos contenían sustancias peligrosas como el plomo, mercurio, arsénico y el amoníaco. Estos químicos podían causar daño en la piel, intoxicaciones y enfermedades graves. Curiosamente, la tez pálida era ideal de la belleza porque señalaba que una mujer no trabajaba bajo el sol, es decir, era de clase alta. Esto impulsó a prácticas de belleza peligrosas que hoy se consideran mortales. Hoy y siempre. Después de la alimentación, la comida variaba enormemente según la clase social. Por ejemplo, la clase alta comía carnes, dulces, platos elaborados, y las clases bajas, dietas basadas en pan, papas o sopas baratas, muchas veces insuficientes en nutrientes. La revolución industrial también facilitó el acceso a azúcar y productos enlatados, lo que aumentó problemas dentales y enfermedades relacionadas con la taurina. Relacionado a esto de las dietas, nutrientes y enfermedades, las ciudades tenían un sistema de saneamiento deficiente, lo que facilitaba brotes de cólera y tifus, también conocida como tifoidea. La medicina estaba en transición, algunos antisépticos empezaron a usarse, pero la higiene hospitalaria aún no era eficaz. Por ejemplo, las inyecciones, todavía no estaba eso de ahí, no usemos una distinta para cada paciente, porque no se sabía mucho. Entretenimiento y cultura popular. Además de la literatura clásica como Dickens, Bronte o Conan Doyle, la época victoriana vio narrativa gótica y terror especulativo, circos y ferias de curiosidades humanas, donde se exponían personas con deformidades o rarezas físicas. Podría ser un albino como espectáculo, aunque actualmente criticado como explotación humana.